Testigos de la historia. En la década de los años 20, los americanos disfrutaban los frutos de una nueva prosperidad. En el área industrial había mucho movimiento debido al auge de la posguerra. Fue una época en la que quienes eran millonarios podían hacer más dinero rápidamente. Pensando que siempre podrían ganar, millones de americanos invirtieron su dinero en la bolsa de valores. En solo 4 años, sus acciones subieron 400%. Fue un tiempo de derroche. En cada olla había 2 pollos. Todo el mundo tenía 2 automóviles. Toda la gente compraba lo que quería sin preguntar cuánto tenía que pagar. De repente, en la mañana del 24 de octubre de 1929, algo sucedió en Nueva York. En Wall Street empezaron a recibirse órdenes de vender. Todo iba hacia abajo. El mercado de valores bajaba y bajaba. Las grandes multitudes que uno ve reunidas frente a la bolsa de valores se deben a la mayor caída en toda su historia. Los inversionistas que habían metido todo en acciones se encontraban ahora ahogados por las deudas. Se enviaron chicos de puerta en puerta llevando telegramas con las malas noticias. Cuando la gente abría el telegrama, entraba en estado de shock. La mayoría de los telegramas decían lo mismo. Lo sentimos, necesitamos más dinero para mantener sus intereses. De lo contrario, está acabado. Por favor, apresúrese. Todo sigue bajando. Y seguían llegando telegramas hasta que finalmente cerraban la puerta porque ya sabían de qué se trataba. Y poco después de eso, uno se enteraba de que la gente estaba lanzándose por las ventanas, volviéndose loca, intentando ajustar sus cifras. Lo más grave no ocurrió en Wall Street. La gente que se vio afectada no fueron los millonarios, sino trabajadores en todo el mundo. El capitalismo había prometido riqueza y prosperidad para todos, y en vez de eso les había dado desempleo masivo, enviándolos a las filas de desempleados. Durante los años 30, el pueblo presionaba a sus líderes para que les devolvieran sus empleos. 1929. Fila de desempleados. No puedo encontrar trabajo. No tengo dinero. El desempleo es peor cada día. Nada de comer, no hay lugar para dormir. Toda la noche la gente camina en la calle. Demonios. Cunde el pánico. Los americanos como Bill Bailey se encontraban atrapados en una espiral descendente. No conseguía trabajo. Salía y acudía a 15 lugares diarios, tocando las puertas de las bodegas, lugares así en busca de un trabajo y nada. Terminé vendiendo manzanas. No fue fácil. Al cabo de un año, 2,5 millones habían perdido sus trabajos. Especialmente en Nueva York, no había nada que golpeara más que ver una fila de 500 personas en espera de sopa. 2 días más tarde, la fila seguía creciendo y creciendo hasta que daba la vuelta a la manzana.
Los hombres despedidos estaban desesperados, víctimas de un proceso que no podían entender. No podemos encontrar el trabajo que buscamos, no podemos conseguirlo, pero lo haremos algún día en el futuro. A medida que la gente tenía menos dinero que gastar y el comercio decaía, más fábricas cerraban en un país tras otro. Parecían como fuerzas imposibles de parar que actuaban y que los gobiernos individuales no podían controlar. En Sudamérica, países como Chile sufrieron inmediatamente porque dependían del comercio con Estados Unidos. En Chile, los trabajadores de las minas de cobre habían prosperado en los años 20. Pero las épocas buenas habían terminado. Fernando Liborio comenzaba a trabajar. Cuando vino el crash en Estados Unidos, sencillamente no habían conocimiento de algo semejante. Como usted va andando por la calle y de repente le llega un golpe y queda aturdido. Porque esto estaba muy lejano para nosotros, Nueva York, muy lejos. Pero en cambio cuando a uno le dice el patrón que se termine el trabajo, entonces sencillamente ahí sí que hay impacto fuerte. El cobre traía a Chile 80% de las utilidades extranjeras. Decenas de miles trabajaban para extraerlo de la excavación más grande del mundo hecha por los hombres, en el desierto de Chuquicamata. Justo Ballesteros era contratista para una compañía minera. En ese crash de Wall Street, ¿no? Sencillamente se cerraron fábricas en Estados Unidos, se dejó de comprar estaño, se dejó de comprar cobre, se dejó de comprar todas las materias primas que llevaban, que eran las que producían allá. Entonces aquí también vino esa paralización de compra y la crisis directamente, digamos, a toda la gente trabajadora. Y entonces fracaso, quiebras y todo lo demás, una crisis. El desplome fue aún más devastador para los chilenos que producían nitrato, que se enviaba a los granjeros en todas partes del mundo como fertilizante. El pan de nosotros era la salitrera, una seguridad para vivir, porque no había otra cosa se iba a trabajar cuando la pampa era tan grande. Toda la familia de Claudina Montaño Díaz eran trabajadores de nitrato. Un día en diciembre, nosotros en nuestra casa, pues ya mi marido llegaba del trabajo. Mira, me decía, fíjate que va a parar, me decía. Así que tal fecha tenemos que irnos. De a poco iban repartiendo la gente. Y la gente humilde, ¿qué iba a hacer? Tomar su maletita y conformarse con lo que se presentaba. ¿A quién reclamaba uno? Tantos pueblos para el norte, todo eso quedaba abandonado, pueblos bonitos, pueblos grandes, todo quedaba abandonado. Esa fue la crisis del 30. Miles de mineros desempleados se dirigían hacia la capital, Santiago. El gobierno, ahora en bancarrota, estaba saturado con los números. Fernando Liborio estaba en mejores condiciones que muchos otros. Tenía un lugar donde quedarse. Entonces mi tía me llama en la mañana, me dice, ven a ver lo que pasa en la calle. Miramos nosotros por la ventana y hay gente que la toman de los pies y de esta parte y la tiran arriba del carretón. ¿Están borrachos? No, están muertos. La gente se moría de hambre.
de Chile recibía eco en todo el mundo. El comercio se vino abajo. Sin cobre, nitrato, ni otra carga que transportar, la marina mercante estaba inactiva y no se necesitaban nuevos barcos. Inglaterra había sido el constructor de barcos más grande del mundo. Ciudades como Yarrow, en el noreste, dependían absolutamente de este trabajo. Comencé a trabajar en el astillero de Palmer como un receptor de ribetes. Esperaba estar allí toda la vida, pero no fue así, porque una tarde el capataz llegó y me dijo: estás acabado, así nada más, y así terminé fuera. Mi caso podría multiplicarse por 100, 1 minuto en el trabajo y sin él en el siguiente, así que yo no estaba solo. A los dueños de los astilleros más antiguos se les pagó para que cerraran definitivamente. Así, los nuevos tendrían menos competencia. Las plumas gemelas de Yarrow fueron desmontadas mientras el pueblo observaba. Eran parte de nuestras vidas. Honestamente, había algunas mujeres con lágrimas en los ojos al ver que se venían abajo, porque sabían que ese era el fin. Cuando cayeran se acabaría el astillero. Era un símbolo. Una vez que desaparece el símbolo, eso es todo. Uno está fuera. Un día terrible. Cuando cerraron el astillero, fue como si una maldita frazada hubiera caído sobre el pueblo. No había nada que pudieran hacer, solo vagar por las calles. 3 de cada 5 trabajadores de Yarrow estaban ahora desempleados. El gobierno dijo que la única forma de acabar con el desplome era disminuir el gasto público y esperar a lo que ellos llamaban la recuperación natural. Debemos unirnos todos como una sola nación y soportar sacrificios equitativos para salir de la presente crisis. Por eso apelo a todos ustedes para que como hombres y mujeres pongan su granito de arena. Pero no había razón para estar alegres en Yarrow. La única ayuda que daba el Estado eran bonos garantizados solo durante 6 meses. Las cosas estaban mal en Yarrow. Les digo, solo 26 para marido y mujer y 2 chelines por cada hijo. Eso sumaba 32 chelines y 3 chiquillos. Nadie sabe lo que era eso. En fin, es como esa vieja canción, ¿cómo va? Oh, cómo extraño mi auxilio, ahora que se acabó el subsidio. Una esposa y 3 chicos que mantener y ni una pala de carbón. Esta noche viene el casero. Viene a sacarnos todo lo que pueda, sin dudarlo. La casa de trabajo está esperando, viejo amigo. Cómo extraño mi auxilio. Así es como yo lo recuerdo. En Estados Unidos no había auxilios. En Chicago, los nuevos pobres arrancaban bloques de madera de las calles de la ciudad para usarlos como combustible. En 1929, John Tubman había zarpado de Suecia hacia América con la esperanza de encontrar la tierra de las oportunidades. Vi la miseria a mi alrededor. Miles de decenas de miles de personas arrojadas de sus apartamentos, familias completas, y los ancianos sentados en mecedoras y sillas en los andenes, sin un lugar a donde ir, sin comida. Podían morir de hambre porque no había seguro social. Tampoco había seguro de desempleo. No había nada. No tengo casa, solo soy un vago. Alguien que anda por ahí, un trabajador vagabundo. Voy de ciudad en ciudad y la policía hace difíciles las cosas donde quiera que voy. Y ya no tengo casa en el mundo. Para 1932, más de 13 millones de americanos, 25% de la fuerza laboral, estaban sin empleo.
Decidí que debía irme hacia el occidente. En esa época solo había una forma de viajar y era en tren, en vagón de carga. Algunos tenían casi 15 hombres dentro. Siempre que uno oía un rumor de algún trabajo, miles se sentaban encima del vagón. Había que subirse a él cuando iba a 5 o 10 millas por hora. Después de eso quería decir que uno corría el riesgo de llegar tarde, pero se aprendía. Cada día traía algo nuevo. Y ahora vamos a darles una vista real de lo que ocurre internamente. Una entrevista verdadera en una jungla de vagabundos auténtica. ¿Qué haces aquí? Eso es asunto mío. ¿Y tú? Recibí una invitación especial. Disfruto del clima. ¿Y tú, hijo? Solo monto en bicicleta. ¿Y usted, señor? Un amigo nos conseguirá trabajo. Soy desempleado. Fui operador del Pacífico Sur. Observé que cada tren de carga que llega a Carlton tiene entre 50 y 200 personas en él. Hablamos de gente profesional, científicos, doctores, abogados, toda esa gente arrojada a este abismo. Esta tierra es tu tierra. Esta tierra es mi tierra. John Tuckman dejó Chicago para ir a las granjas. Atravesé las montañas rocosas para tratar de encontrar trabajo como recogedor de manzanas. Había 5,000 empleos y habíamos al menos 25,000 desempleados que llegaban de todas partes de los Estados Unidos. Así que no encontré nada que hacer. Y uno veía las granjas. Había miles de ellas, todas rodeadas por cercas y los chicos podían saltar sobre ellas. Uno veía manzanas en el suelo por todas partes, manzanas enormemente grandes, las más grandes que jamás haya visto en mi vida. Pero existían esos malvados perros olfateando alrededor entre los árboles. Los enojados granjeros a veces desechaban sus productos. Los precios habían bajado casi a la mitad. Al destruir los alimentos, esperaban reducir las existencias disponibles para que así dejaran de bajar los precios todavía más. Sabíamos eso. Cuando la gente no tenía dinero para comprar pan, se quemaba el trigo. Había una enorme destrucción de alimentos en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, millones y millones morían de hambre. En todo el mundo se repetía el mismo contraste entre abundancia y penuria. En Bélgica había mucho carbón en los socavones. Pero en el invierno de 1931, los mineros belgas tenían que introducirse en sus propias carboneras en la noche para rescatar de entre los desechos restos de carbón para calentar sus hogares. El salario de los hombres se había reducido y los habían saqueado después de entrar en huelga. Se filmaron las condiciones de vida de la familia de un minero. Dormíamos en el suelo. Algunos dormían sobre la mesa con heno, los otros dormían en el suelo. Esa soy yo. Estaba en la cuna porque estaba enferma. Mi padre está dándole vuelta a la mesa porque de lo contrario no hay suficiente espacio. Éramos 9 niños. Esa soy yo. Mi madre está sirviendo las papas. Ahí están las papas. Es todo lo que nos daban. ¿Cómo vivíamos así? Una vez hice un tren y lo hice andar. Lo hice andar contra el tiempo. Y en todas partes del mundo los gobiernos decían la misma cosa,
que no era mucho lo que ellos podían hacer para aliviar el sufrimiento de sus pueblos. Hermano, ¿me regala una moneda? En América, los asentamientos de desempleados se llamaban Hoover Villas, en un irónico homenaje a Herbert Hoover, presidente durante los primeros 3 años del desplome. Él dijo a los americanos que solo tenían que dejar que la crisis siguiera su curso y apretarse los cinturones. La misma sabiduría convencional se le enseñaba a Robert Nathan, quien entonces estudiaba economía. Un profesor decía, los ciclos de los negocios son parte del sistema capitalista. Y recuerdo un día, metiendo la mano en el bolsillo, sacó una liga de caucho. La tenía a mano y tomó esa liga de caucho, la estiró lo más posible y dijo auge. Luego la soltó y se colapsó muy rápidamente. Y mientras eso pasaba, él dijo quiebra. Y dijo que el auge y la quiebra eran los ingredientes inherentes del sistema de la libre empresa. Todo eso no tenía el menor sentido para mí, porque yo lo vi. Aquí están cerradas las plantas y la gente en busca de trabajo. Aquí está la gente que no puede comprar nada. De manera que uno tenía una especie de círculo vicioso y nadie estaba preparado o dispuesto a tomar medidas importantes. Mientras los gobiernos occidentales seguían al pie de la letra la teoría de que la economía mundial era algo sobre lo que ellos no tenían poder, sus ciudadanos cada vez estaban más impacientes. Algunos gobiernos tambaleaban y otros fueron derrocados. La perplejidad dio paso a la ira. Cuando salí a la calle y vi a mi madre haciendo fila para recibir sopa, supe muy bien que algo estaba muy mal. Algo en todo el sistema estaba podrido. Me volví receptivo. Empecé a escuchar a los que arengaban subidos en una caja de jabón. Los que hacían que uno se interesara eran los comunistas. Era muy común ver a alguien hablando en cada esquina, vociferando, gritando en contra del sistema. Este es el resultado, esto es lo que ha pasado. La gente está en las filas para que les den sopa, mendiga ropas, uno no puede pagar la renta, los muebles están en la calle. Este es el resultado del capitalismo enloquecido, y la única forma de arreglar esto es tumbándolo. Mucha gente se sentía atraída hacia alternativas de la democracia capitalista que surgieron en los años 30. Porque tanto el fascismo como el comunismo arguían que no era necesario el desempleo masivo. En comparación, los esfuerzos de los gobiernos demócratas como el de Estados Unidos e Inglaterra parecían ser débiles. ¿Con qué saldrían ahora? Con nada. No podían ofrecer nada, porque todos seguían el antiguo sistema capitalista. Era un mundo nuevo, la política estaba cambiando y con el paso de los años se volvía más autoritaria y cambiante. Y uno tenía que decidir si se unía a esa nueva tendencia de la política o la dejaba atrás. Sid Bailey confió en la solución de la extrema derecha, se unió al sindicato británico de fascistas. Su líder, Oswald Mosley, había renunciado a su puesto de viceministro en 1930 cuando fue rechazado su plan para solucionar el desempleo mediante la intervención del gobierno. Era mejor orador que Mussolini o Hitler o cualquiera de los líderes de esa época. Era el mejor orador del mundo en ese momento. No puedo ponerlo en palabras porque uno solo podría vivirlo para saber cómo era. La gente se ponía de pie para rendirle una enorme ovación. Se requerían 2, 3 o 5 minutos para que la gente dejara de aplaudir. Y eso era antes de que empezara a hablar realmente. Y yo digo que en las filas de nuestras legiones de camisas negras marcha el más poderoso de los fantasmas del pasado de Inglaterra, con sus brazos alrededor nuestro y su voz haciendo eco a través del tiempo, navegando hacia adelante. A pesar del clamor pidiendo acción, tanto de la derecha como de la izquierda, el gobierno británico no se desvió de su línea económica ortodoxa. En otras partes, los países siguieron buscando extremos políticos. Pero había un país en el que la demanda de intervención vino del centro.
En Suecia, el cada vez mayor movimiento socialdemócrata hizo campaña en contra de la pasividad del gobierno sueco. Entré al Partido Socialdemócrata en parte debido a que me di cuenta de que estaban haciendo cosas. Veía el desempleo como un terrible flagelo. Estaba convencida de que uno tenía que hacer todo lo posible para eliminar dicho flagelo que sufría el pueblo sueco. Si el gobierno dedicara más del gasto público a la creación de empleos, la situación de Suecia no sería inevitable, decían los socialdemócratas. En las elecciones de 1932, los socialdemócratas alcanzaron el poder con Per Albin Hansson. Ahora los suecos tenían a un hombre que clamaba ser un primer ministro del pueblo y que iba en tranvía a su trabajo. A los suecos se les pagaron salarios reales para reconstruir su país. Había dinero del gobierno para ayudar a los pescadores y a los trabajadores de las fábricas. Los socialdemócratas no intentaron equilibrar los libros de la nación. No se consideraba hacer recorte en nada, sino más bien buscar más cosas para hacer, empujar hacia adelante en lugar de echar marcha atrás. Eso era lo que yo buscaba en el partido. A los suecos se les prometió un folkhem, un hogar para el pueblo, donde los débiles estarían protegidos. Los visitantes extranjeros se maravillaban ante la clase media sueca y ante un gobierno que no era ni fascista ni comunista, pero cuyo propósito era poner a trabajar al pueblo. Todos juntos, 3 loas por los bonos que vamos a recibir, ¡ya! Con ningún otro país era tan grande el contraste como con Estados Unidos. En 1932, Washington estaba cercado. El edificio del Capitolio estaba rodeado por desempleados, veteranos de la Primera Guerra Mundial de todo el país. Sus únicos bienes eran los certificados de bonos que les habían dado al dejar el ejército y que prometían una suma en efectivo años más tarde. Ellos querían que se les pagara ya. Vine aquí para hacer efectivos mis bonos y esperaré incluso hasta 1945. ¿Qué lo trajo a Washington? Quería gastar mi dinero antes de que lo perdiera. Yo sé quién ha hecho habitable este país en que vivimos. Ustedes, señores. Miren, toda esta gente me da tanta rabia. Hablan de ustedes como vagos. Por Dios, en 1917 y 1918 no se referían a ustedes como vagos. No. Crean lo que les digo, esta es la mayor manifestación de americanismo que jamás haya habido. Puro americanismo. El presidente Hoover tuvo que decidir qué debía hacer con los veteranos cuando el Senado rechazó sus peticiones. Los manifestantes se habían quedado y armado campamentos en el centro de Washington. Es guerra. La mayor concentración de tropas luchadoras en Washington desde 1865. Yo sabía que algo iba a ocurrir, que podrían atacarlos, y como tenía credencial de prensa, atravesé las filas de policías. Entonces vi a los soldados avanzando por el campo, y al verse confrontados por ellos, permanecieron allí y dijeron, permanezcan firmes tanto tiempo como puedan, y empezaron a echarles gas lacrimógeno. No había visto nunca nada parecido. Sistemáticamente pasaron por toda la fila, quemaron todas las carpas y las posesiones de la gente que había allí. Cuando eso pasó, yo pensaba en Herbert Hoover, porque sus elecciones tendrían lugar en 3 meses. Pensé que este era el final de Hoover. Las órdenes del presidente deben obedecerse. Las colosales llamas fueron el toque de muerte para los fantásticos bonos del ejército, en la sombra del hermoso domo de la capital de los Estados Unidos de América. Ese verano, se reunió a los americanos con un nuevo mensaje. Esto es algo más que una campaña política.
Es un llamado a las armas. Ayúdenme no solo a obtener votos, sino también a ganar esta cruzada para devolverle su gente a América. Roosevelt se postuló para la presidencia diciendo que acabaría con la depresión. Sí, ¿cuál es el lema de nuestra campaña? Volvieron los días felices. Bien, eso es. El pueblo americano dio a Roosevelt una victoria aplastante, y así fue el primer presidente demócrata en 12 años. Ofreció un nuevo estilo y una nueva confianza. Permítanme asegurarles mi firme convicción de que a lo único que le debemos temer es al miedo mismo, a un terror sin nombre, irracional, injustificado, que paraliza el esfuerzo necesario para convertir la retirada en progreso. Yo estaba presente, estaba allí cuando él dijo su discurso de inauguración. Él tenía una voz fuerte y una forma de decir las cosas que le hacía sentir a uno, este hombre significa algo para mí, este hombre nos ayudará. Pero no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. Creo que nadie lo sabía, pero fue un excelente discurso. Pediré al Congreso una herramienta más para enfrentar la crisis. Un poder amplio, ejecutivo, para costear una guerra contra la emergencia, tan grande como el poder que se me otorgaría a mí si en realidad nos invadiera un enemigo extranjero. Cuando tomó posesión en 1933, el país aún se encontraba en las garras de la depresión. 4 de cada 10 trabajadores industriales estaban desempleados. Pero a pesar de lo trágico de la situación, el nuevo espíritu no se podía controlar. Volvieron los días felices. Roosevelt describió su programa como un experimento abierto y persistente. Su mensaje se expresaba con 2 palabras, lo llamaba el nuevo pacto. Hágalo con el ritmo de un nuevo pacto. En la granja la gente está tocando, esas ruedas de las fábricas lo están tarareando. 10 millones de pies lo hacen ahora. En unas pocas semanas, Washington se transformó gracias a los ritmos del nuevo pacto. Se crearon nuevas agencias y se contrataron nuevos funcionarios. La nueva administración trató de empezar con una recuperación y un ataque al desempleo. Se presentaron ante el Congreso 16 importantes medidas y fueron aprobadas en el término de 100 días. Hubo ayuda inmediata para los granjeros americanos que estaban al borde de la ruina. La carne de res se vendía a solo 2,5 centavos la libra. En su granja de Oklahoma, la familia Stoops sufría con los precios bajos. El presidente Roosevelt entró en escena. ¿Qué ha hecho? Pagar a los granjeros por una vaca porque había demasiado ganado y no había suficiente heno o agua. De manera que él pagaba algo así como 30 o 35 dólares por una vaca y luego las mataban y escogían una buena y luego la llevaban a la fábrica de enlatados para procesarla. Y luego nos la daban. No era siempre su vaca ni nada y nos daban muchas latas de esa carne.
Cuando uno no tiene comida y alguien se la da, lo único que uno puede pensar es que él se preocupa por uno. Nueva York. Empleos federales para miles en una proporción de 100 por minuto. 138 Main Street, Nueva York, a las 9 de la mañana. Edificio municipal Balmoor, Brooklyn. La gente empezó a trabajar nuevamente en programas que beneficiarían al país grandemente. Mi esposa me dijo, ¿a dónde vas a las 12? Y yo respondí, haré cola para conseguir una boleta. Y aquí estoy, de manera que si me ves no miento. He estado desempleado durante 3 años. Tengo esposa y 3 hijos y me muero por tener un trabajo. La ATP. 3 pequeñas letras que hacen que mi vida esté bien. ATP. La Administración de Trabajo para el Progreso era una de las muchas agencias gubernamentales. Había trabajo en los caminos y edificios públicos. Se llevaba a los hombres a regiones remotas para realizar trabajos de conservación. Guardabosques temporal, Mansell Milligan había sido maestro de escuela hasta que su condado en Tennessee se había quedado sin dinero. No me pagaban. No podía conseguir nada de dinero. Así que obtuve un empleo por $2 diarios. Un billete de $1 se veía tan grande como una manta para la silla de montar. Así de grande se veía, porque el dinero no se movía en el país. No tengo que hacer énfasis en lo que este periodo de trabajo y alrededores saludables con aire puro, sol brillante y alimentación adecuada ha hecho con esos hombres jóvenes. Les ha devuelto la confianza en sí. Significaba toda la diferencia del mundo. Yo era una persona diferente, tenía una mirada más brillante, sentía como si el país volviera a enderezarse y todo el mundo iba a tener éxito. Sabía que no sucedería de un día para otro. Un hogar típicamente americano, no hay duda. La hora de otra charla del presidente sentados frente a la chimenea. Johnny, ya deberías estar durmiendo. ¿Qué hora es? Oye, pa, ¿me das 5 centavos? 5 centavos. No me molestes y vete a la cama. Quiero oír al presidente Roosevelt. Roosevelt fue el primer presidente en utilizar la nueva fuerza de la radio regularmente. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos. O resisto o me caigo por mi rechazo a aceptar como una condición necesaria de nuestro futuro un ejército permanente de desempleados. No quiero pensar que el destino de ningún americano sea permanecer en la nómina de los desempleados. Escuché al presidente cuando habló por radio. Me dio un escalofrío. Estoy segura de que todo el mundo debe sentir una enorme confianza en que lo que él hizo y va a hacer es por el bien de todos. El miedo está desapareciendo y la confianza está aumentando en todas partes. Oye, pa, ¿ahora sí me das esos 5 centavos? ¿5 centavos? Ven acá, hijo. Hay $1 para ti. Asistencia del nuevo pacto se necesitaba desesperadamente en los estados sureños. 8 millones de vidas dependían de una cosecha de algodón y desde la crisis los precios habían descendido 70%. No teníamos nada, ni siquiera un salario mínimo, no teníamos seguro social, no teníamos una casa para vivir solos. Así que uno estaba en una tierra en la que crecía muy bien el ganado para hacer la mejor ropa del mundo y no la teníamos porque no podíamos comprar. Pero los arrendatarios y los trabajadores de granja estaban confundidos con un plan del gobierno para intentar elevar los precios destruyendo las cosechas. Descubrieron que quienes se beneficiaban eran los terratenientes. Ahora se ve muy bien, muchachos. En una granja uno hacía lo que le decían que tenía que hacer. El dueño venía y decía, tenemos que arar cada 3 surcos de algodón porque el gobierno dice que tenemos demasiado. Vayan allá, dejen 2 surcos y aren 1.
No se nos explicaba nada acerca del salario ni nada. Era muy desalentador pensar, bueno, yo hice esto y ahora debo hararlo. Se araron prácticamente la mitad de los campos algodoneros o se dejaron sin cultivar. Pero la compensación del gobierno por esto no llegó a manos de los arrendatarios o los trabajadores. Muchos que protestaron fueron desalojados. El nuevo pacto tampoco pudo ayudar a los luchadores granjeros del Medio Oeste, cuya pobreza había empeorado con años de sequía y tolvaneras. Cuando se secó la laguna, la familia Stoops decidió que había llegado el momento de dejar Oklahoma. Mi papá tenía un viejo camión y subimos a él 4, 5, 6. Éramos 9 de nosotros en ese camión. Cerca de 1 millón de personas emprendió el viaje hacia el oeste. Ataban todo a los autos. Había tinas, había guacales de gallinas con unas cuantas adentro. Y todo lo que uno pueda imaginar se lo ponían y amarraban a estos autos y la gente suplicaba, pedía prestado, robaba o hacía cualquier cosa para conseguir la gasolina necesaria para seguir unas cuantas millas. Al final del viaje, los emigrantes no descubrían la tierra prometida de sus sueños. California se encontraba todavía bajo la depresión. La afluencia de la gente no era bienvenida, pero el nuevo pacto ayudaba a los Stoops a restablecer sus vidas. Mi esposo estaba trabajando en la ATP y le quedaba suficiente dinero cada mes para comprar madera, después de comprar víveres y todo. Empezamos con el piso y 4 placas, medían 1 pie. Y cada mes él compraba una más para poner alrededor de la casa. Y no sé cuántos meses transcurrieron antes de que llegáramos al techo. El proyecto más ambicioso del nuevo pacto estaba diseñado para regenerar a toda una región, llevar empleos, agua y energía a algunas de las partes más pobres de América. Las autoridades del Valle de Tennessee construyeron una serie de presas para proporcionar electricidad a 7 estados. La gran escala del plan demostraba que la planeación estatal podía coexistir con el capitalismo. No teníamos electricidad. Siendo franco, nadie sabía lo que era eso. Para Mansell Milligan, el programa también significó un trabajo permanente en la presa de Pickwick. En lugar de 3 turnos, trabajaban 4, y eso dio empleo a mucha gente. En lugar de 8 horas, trabajaban 6. El dinero que la ATP gastaba llegaba a todos los Estados Unidos. Compraban alambre de cobre en alguna parte, y la gente que sacaba el cobre obtenía trabajo. Cuando estuve en Pickwick, trabajaba 6 días a la semana y contraté a alguien para llevar y cortar madera. Contraté a alguien más para pintar la casa, de manera que todo el mundo recibía algo. El señor Roosevelt fue tan grande como para iniciar eso y realmente salvó al país. En el sur de Gales se organizó una maravillosa recepción para el rey en su visita a las sufridas comunidades de esa región deprimida. Para los desempleados británicos no existían grandes planes de trabajos públicos ni tampoco un nuevo pacto. En lugar de acciones del gobierno, recibían la simpatía del rey. El lugar más oscuro en esta visita fue Dulles, donde antes hubo 9.000 hombres trabajando en una fábrica de acero. Pero su majestad trajo consigo esperanza ante la desesperación. El rey dijo que haría algo. Pero no se hizo nada. En Inglaterra, el desempleo masivo se veía todavía como un acto de Dios.
Con objeto de llamar la atención hacia la división entre las áreas deprimidas y el más próspero sur, los desempleados de Yarrow organizaron una marcha a Londres en 1936. Anteriormente se habían hecho manifestaciones, pero sin ningún resultado. Quiero decir que nadie quería marchar hacia Londres. Ese era el último recurso. Teníamos que hacer algo porque el gobierno no escuchaba nuestras peticiones. La petición de Yarrow, petición al gobierno de trabajo para los miles de desempleados en lo que tal vez es el pueblo más duramente golpeado de Inglaterra. La llevan a Londres 200 miembros de la cruzada. En cada pueblo que llegábamos nos daban buena alimentación, una botella de cerveza. La gente de todos esos lugares en que estuvimos era muy buena. A pesar de la lluvia londinense, los cruzados de Yarrow están contentos de haber llegado tras una jornada de 300 millas. A partir de Eddie Ruth empezaron a llorar. La gente que nos observaba lloraba porque se abrieron los cielos y nos estábamos mojando. Aunque teníamos nuestros abrigos, usted sabe, uno ve a la gente llorando. Era una gran sensación. Toda esa gente caminando mientras llovía, sin dejar que su espíritu de valor decayera. Nos rechazaron, nos dieron una taza de té. Cuando nos sucedió esto en la Casa de los Comunes, eso fue todo. Uno sabía que estaba acabado. Pero los astilleros no siguieron parados por mucho más tiempo. El gobierno no reaccionó ante los manifestantes, sin embargo, tenía que responder a lo que estaba ocurriendo en Europa. Hitler estaba construyendo una nueva armada y empezaba a ganar territorios. Las avanzadas alemanas propiciaron el rearme de la armada británica, trayendo buenas nuevas al nordeste. De no haber sido por la guerra, solo Dios sabe qué le habría pasado a Yarrow. 13 años antes, Inglaterra había lanzado su primer barco de guerra, el Rodney. Esperábamos que este sería el último, pero hoy ese sueño ha acabado. El rey Jorge V y los grandes barcos que vinieron después representarán el nuevo espíritu de Inglaterra. La sombra de la guerra crecía sobre millones de vidas, pero el rearme era lo que volvía a traer los paquetes de salarios. Los grandes poderes estaban una vez más interesados en lo que Chile tenía que ofrecerles. En toda guerra futura, cada pieza y artillería, alemana, británica, japonesa o americana, necesitaría cobre. Todos los países querían cobre, todos, y sencillamente trabajaba las 24 horas, 3 guardias de 8 horas cada una, así que Chuquicamata no paraba un momento de explotar. Faltó gente en Chuquicamata, trajeron gente de Bolivia, de Cochabamba, que se llamaban enganches. Entonces esa gente se traía como vigilado, como traer animales, y los entregaban ahí a trabajar. Y ahí quedan trabajando. El nitrato del desierto chileno estaba nuevamente en demanda, no para fertilizantes, sino para usarlos en explosivos. De repente escuchamos un rumor que iban a volver a trabajar las mujeres. Nosotros nos encontramos que no hallábamos qué hacer de contentos. ¿Ve? Ya cuando la gente principiaron a llamar de a 10, de a 15, de así de a 20 obreros para irlos inscribiendo. Y mi marido en la primera salió. El final de la década de los 30 se convirtió en un periodo de nueva producción y recuperación del comercio. Una película británica animada reflejaba el sentimiento de que el desplome había terminado de una vez y para siempre.
Los últimos países en rearmarse fueron también los últimos en salir de la depresión. Una vez iniciada la guerra, los americanos habían asegurado la recuperación. No había una sola industria que no clamara por hombres, sin importar de qué era. Y uno se sentaba y pensaba sobre ello, que habían sido unos pocos años antes y parecía unos cuantos años. Aquí estaba uno de barco en barco mendigando un empleo, pasando de una fila de sopa a otra, o esto o lo otro, preguntándose si algún día volvería a tener una posición en América, donde hay tantos empleos que no pueden llenarse. Es como un sueño hecho realidad. Pero cuando miraban hacia adelante, hacia un mejor mundo de posguerra, la gente esperaba que los políticos hubieran aprendido una lección. Esperaban que en el futuro sus gobiernos proporcionarían trabajo a todos, empleo total. Ya no se toleraría el desempleo masivo. Los recuerdos eran demasiado amargos. Recuerden la procesión de los viejos hombres jóvenes, de Dolquí a la esquina y nuevamente de regreso, de la elegante calle llena de gente al colmo de la escoria con la crueldad del invierno, con una pala y una bolsa, con un harapo escurrido y el cuello volteado hacia arriba, golpeando el suelo con los pies por el frío en la mal alumbrada esquina, arrastrando la suciedad con el corazón como si fuera de plomo, mirando el hambre y los socavones cerrados. Recuerden la procesión de los viejos hombres jóvenes. No volverá a ocurrir jamás.